¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, pues hoy seguimos con la sección Merece la pena en vinilo, segundo capítulo de la saga. Y bueno, en este segundo episodio lo quería enfocar con un poco más de mala leche, siempre en el buen sentido, por supuesto. Si os fijasteis en el primer vídeo, al final, pues claro, todos los discos acababan saliendo bien parados. Y cada uno, por una razón u otra, bueno, pues tenía argumentos claros, ¿no? Para defenderlos en formato vinilo. Y eso está bien. Pero si esta sección va a tener gracia, no puede convertirse en una excusa para decir siempre que sí al formato vinilo. Pero claro, comprar vinilos también va de elegir. Y a veces un disco nos encanta, pero a lo mejor la edición no aporta gran cosa. O la portada luce bien, pero el precio se va de madre. O el formato es precioso, pero no es ideal para a lo mejor para escucharlo. O simplemente estamos pagando más por la rareza, por el color, por completar la colección, más que por a lo mejor una mejora real de la experiencia, ¿no? Así que hoy traigo 4 casos bastante diferentes y no todos van a tener una respuesta igual de clara. Bien, vamos a empezar con un clásico, Sabbath, Bloody Sabbath, de Black Sabbath. Después iremos con el disco Ten, de Pearl Jam. Luego hablaremos de este recopilatorio de Bon Jovi titulado Crossroads. Y para finalizar, bueno, un caso bastante delicado. Y es el disco Ascent of Purpose de In Flames, ¿vale? Pero con la diferencia de que esta edición es en Picture Disc. Pues como veis, 4 discos de épocas distintas, con formas muy diferentes de entender el rock y el metal. Y lo importante aquí no va a ser solo si me gustan. Lo importante es otra pregunta. ¿Tiene sentido comprarlos en vinilo? Bueno, para responder a esta pregunta, y como ya os comenté en el vídeo anterior, voy a mirar la edición, el sonido, la presentación, el contexto, precio razonable, estado de conservación y lo que aporta el ser en formato vinilo. Así que nada, vamos al lío. Bueno, y empezamos el programa de hoy con un clasicazo, como es Sabbath Bloody Sabbath, de Black Sabbath. En mi caso, esta copia es la edición española del 74, vinilo negro, de Vértigo. Bueno, la carpeta, como veis, yo la clasificaría como Very Good Plus. Y la verdad, el disco está, yo os digo que está ahí, está Nermint. Y esta edición, como ya algunos habéis observado, tiene un detalle que cambia mucho la conversación. No lleva la portada que casi todos asociamos al Sabbath Bloody Sabbath, de Black Sabbath. La edición española salió, como veis, con una portada diferente, propia de este mercado, y eso para mí hace que deje ser una copia más del disco, ¿no? Aquí ya no estoy valorando solamente el álbum, estoy valorando una edición concreta, una forma concreta en la que el disco llegó a España en los 70, y claro, y eso cuando coleccionas vinilos, pues tiene mucho peso. No es lo mismo tener una reedición actual comprada para escuchar el álbum que tener una copia de época y con una portada distinta. En el primer caso, yo creo que lo que estás es comprando música. En el segundo, compras también, podríamos decir, una pequeña rareza editorial, ¿no? Bueno, Sabbath Bloody Sabbath aparece en una etapa en la que Black Sabbath ya tenía un lenguaje muy reconocible. Venían de discos con una personalidad muy marcada, con ese sonido oscuro, pesado y directo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en la primera época de la banda. Pero aquí no se quedan solo en repetir lo que ya les funcionaba. Este disco, pues nada, tiene riffs pesados, claro, tiene ese tono amenazante y esa forma de sonar tan Sabbath, pero también se nota más variedad, ¿no? Hay más arreglos, más cambios, más intención de abrir el sonido. No es un álbum plano, ni un disco que vaya
todo el rato por el mismo carril. Y a mí personalmente en vinilo me gusta mucho, porque no funciona solo como una lista de canciones, funciona como un viaje a dos caras. Lo pones, te sientas y entra bastante bien, yo creo, como álbum completo. Para mí, uno de los argumentos más fuertes de esta copia es, desde luego, la portada. Y aquí quiero explicarme bien. No estoy diciendo que la portada española sea mejor que la que conocemos la mayoría. Eso ya depende de cada uno. Lo que digo es que convierte esta edición, claro, en algo más particular. Cuando tienes esta copia en la mano, no tienes quizá la misma experiencia visual que con otras ediciones. Tienes una variante con personalidad propia. Y en formato LP yo creo que, claro, eso se nota mucho más. La portada tiene más presencia, la diferencia se aprecia mejor y yo creo que la pieza se siente menos intercambiable. Y claro, en una colección, pues este tipo de detalles suman bastante. Por otro lado, decir que también hay algo muy físico en la música de Black Sabbath, que encaja muy bien con el vinilo. La guitarra de Tommy Iommi, la voz de Ozzy, el bajo de Geezer Butler y la batería de Bill Ward tienen una presencia, yo diría, muy de sala, ¿no? Muy de banda tocando con peso real. No es una música que yo asocie a limpieza quirúrgica, la asocio más a cuerpo, aire, volumen y ambiente. Y por eso a mí este disco me funciona muy mucho en vinilo. No lo escucho buscando una perfección clínica, lo escucho buscando textura, que la guitarra tenga cuerpo, que la batería respire, que la mezcla tenga ese punto orgánico de los 70 y claro, si la copia además está en buen estado, pues ahí el formato tiene mucho que decir. Bueno, pues temas como Sabbath Bloody Sabbath, A National Acrobat, Sabra Cadabra, Killing Yourself to Live, Spiral Architect. Bueno, pues yo creo que estos temas se disfrutan mejor, al menos para mí, cuando no vas saltando de canción en canción. Yo creo que este disco lo que agradece es que lo escuches del tirón. La pausa entre caras tampoco me molesta, la verdad. De hecho, en un disco así casi ayuda. Te obliga a parar un momento, darle la vuelta y continuar. Y eso al final forma parte del ritual. Y en este caso, la verdad que no lo siento forzado. Ahora bien, tampoco quiero vender una idea romántica, sin matices. Con Black Sabbath se puede pagar demasiado dinero fácilmente. Y que una edición sea antigua no significa automáticamente que sea una buena compra. Si la carpeta está destrozada, si el disco tiene ruido constante, si la copia ha tenido mala vida por parte del dueño, pues claro, el encanto se puede ir bastante rápido. Aquí, desde luego, el estado, tanto del vinilo como de la carátula, es clave. En mi caso, que el vinilo esté en Ermin, claro, es importantísimo. La carpeta es Very Good Plus, tiene, pues como veis, yo creo que el desgaste lógico, ¿no? de una copia con tantos años, pero desde luego no me... Y aun con esas, yo la veo bastante bien, bastante bien, pero vamos, que aún así no me rompe la experiencia. Y el disco, que al final es lo que vas a poner en el plato, como digo, la verdad que está en un estado muy bueno. Por eso, esta copia concreta sí me parece bastante potente. Ahora bien, ¿comprarías Sabbath Bloody Sabbath en vinilo en cualquier condición? Pues la respuesta es no. Por otro lado, ¿pagaría cualquier precio solo por ser una edición antigua? No, tampoco. Si alguien está descubriendo el disco, quizá empezaría escuchándolo sin prisa y luego decidiría qué edición le interesa. Pero si ya te gusta Black Sabbath,
si te atraen las ediciones españolas de época, si valoras el que sea una portada diferente y quieres una copia con historia, aquí yo veo pues argumentos bastante claros. Bueno, entonces vamos con la pregunta del millón, ¿no? Que es para lo que estamos haciendo estos programas. ¿Merece la pena Sabbath Bloody Sabbath en vinilo? Bueno, pues para mí sí. Y esta edición española del 74 lo hace todavía más interesante. Por sonido, por época, por portada distinta, por estado de conservación y por lo bien, como os comentaba antes, que encaja el disco haciéndolo en una escucha completa. Sabbath Bloody Sabbath, en esta copia concreta, desde luego yo creo que sí merece la pena en vinilo. Bueno, y seguimos ahora con el disco Ten de Pearl Jam. En mi caso tengo aquí una primera edición española del 92, vinilo negro, de Epic. Viene con insert y tanto la carpeta como el vinilo como el insert, como veis, están Nevermind. Y aquí, claro, cambia completamente el escenario. Ya no estamos en los 70 ni en el nacimiento del metal, estamos en los primeros 90, en otro clima musical, con el CD, como sabéis, ganando mucho terreno y el vinilo va perdiendo presencia como formato principal. Entonces, claro, esto hace que algunas ediciones originales de los 90 tengan un punto especial. No necesariamente porque suenen siempre mejor que una reedición, sino porque pertenecen a un momento raro para el vinilo. Un momento en el que muchos discos importantes salían ya pensando más en CD que en LP. Ten es un disco de 1991 y para mucha gente es una de las puertas de entrada al rock alternativo de aquella época. Pero lo que me interesa aquí no es repetir la típica frase de disco generacional y quedarme tan ancho. Lo que me interesa es si esta música gana algo cuando la llevas en vinilo. Y creo que sí, pero con matices. Ten tiene canciones muy conocidas, como sabéis: Alive, Even Flow, Jeremy, Black, Release. Eso puede jugar a favor o en contra. A favor porque son temas enormes y funcionan con mucha fuerza, y en contra porque mucha gente se acerca al disco como si fuera una colección de himnos sueltos y no tanto como álbum que es, ¿no? En vinilo precisamente me interesa más como álbum. La edición física te empuja a escucharlo entero. Sacas el disco, miras el insert, te paras un poco más en las letras, en los créditos, en la estética de la época, y eso le viene bien, porque Ten no es solo una sucesión de canciones famosas, tiene una atmósfera bastante concreta, intensidad, melodía, rabia contenida, momentos más abiertos y otros más oscuros. Visualmente, eso sí, no me parece el caso más espectacular del episodio. La portada Ten es más que reconocible, está claro, funciona, tiene esa imagen de banda, de unión, de energía joven, pero no es una portada que me haga decir necesito verla en tamaño LP para descubrir 1000 detalles. En este caso, no va por ahí. Lo que sí suma es el conjunto, portada, insert, letras, época y estado de la copia. En una edición completa y bien conservada, la experiencia desde luego gana bastante. En cuanto al sonido, bueno, pues en cuanto al sonido, Ten tiene una producción muy marcada, no es un disco pequeño ni seco, tiene guitarras grandes, reverberación, batería con mucha presencia y una voz que ocupa el centro de todo. En digital puede sonar muy contundente, pero dependiendo de la versión también puede cansar un poco, sobre todo si lo escuchas alto. En una buena copia en vinilo, a mí me gusta porque el sonido puede sentirse algo más redondo. No convierte el disco en otra cosa, pero sí puede hacerlo más cómodo para escucharlo entero. La guitarra respira un poco, la voz no te salta tanto a la cara y las canciones más abiertas tienen más espacio, vamos a decir. Alive pide volumen, pero también necesita que la guitarra no se convierta en una pared sin matices. Even Flow necesita pegada, Jeremy necesita tensión, Black necesita que la emoción no se aplaste, Release, por ejemplo, directamente necesita atmósfera.
Y ahí el vinilo puede ayudar, siempre que la edición y la copia, como digo, acompañen. Pero aquí, ahora llegamos al punto delicado del asunto, el precio. Ten es un disco muy querido y muy buscado. Y cuando un disco tiene ese nivel de reconocimiento, el mercado, claro, se puede calentar mucho. Una primera edición en muy buen estado, con insert, puede ponerse a precios que quizá a lo mejor ya obligan a pensárselo dos veces. Y yo no recomendaría comprarlo a ciegas. Si solo quieres tener Ten en vinilo para escucharlo, puede que una reedición decente sea más que suficiente. No todo el mundo necesita una primera edición española del 92, pero si eres fan del disco, si te interesan los vinilos de los 90 y si te importa tener una copia de época en estado Nermin, entonces para mí la cosa cambia. Ahí sí está claro que hay un plus coleccionista, claro. Para mí el atractivo de esta copia no está solo en que sea Ten, está en que es Ten en una edición española de los 90, con insert y yo diría en un estado bastante difícil de mejorar. Eso dentro de una colección pues tiene bastante sentido. También hay que ser honesto. A ver, si Pearl Jam no te dicen nada, el vinilo desde luego no va a hacer magia, no va a transformar el disco en algo que no es. Ten tiene una emoción muy de su momento, una producción muy de su momento y una forma de cantar muy reconocible. Pero o conectas con eso o no conectas, está claro. Entonces, vamos con la pregunta. ¿Merece la pena tener vinilo? Pues para mí sí, pero no a cualquier precio. Si eres fan de Pearl Jam, si te interesa el rock de los 90 y encuentras una buena copia, me parece una compra muy defendible. En esta primera edición española del 92, con insert y en Nermin, yo lo veo como una pieza bastante atractiva. Pero si el precio se dispara, desde luego bajaría el entusiasmo. Así que Ten sí merece la pena en vinilo, especialmente para fan del disco, pero con cabeza y sin pagar una barbaridad solo por la etiqueta de primera edición. Bien, vamos ahora con Crossroads de Bon Jovi. Esta copia es una primera edición inglesa del 94, vinilo negro, vinilos negros mejor dicho, porque son dos, de Mercury. Viene con inserts, como veis aquí, os los enseño. Ahí los tenéis. Y la verdad que tanto lo que son los inserts como los vinilos, como lo que es la carátula, están en estado Nermin. Pero claro, aquí ahora la sección se pone más interesante, porque Crossroads no es un álbum de estudio, es un recopilatorio. Y claro, eso cambia mucho la forma de valorarlo. Cuando hablamos de vinilo, yo suelo valorar mucho que el disco tenga entidad de álbum, ¿no? Que haya una secuencia pensada como recorrido, que la portada, las caras y el orden de las canciones formen una experiencia, que no sea simplemente ponme los temas más famosos. Y con un recopilatorio eso no siempre pasa. Crossroads funciona muy bien, yo creo que como puerta de entrada a Bon Jovi. Reúne canciones muy reconocibles y resume una etapa de la banda de forma muy directa. Bueno, pues aquí están Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted, Dead or Alive, Bad Medicine, Born to Be My Baby, Always, etcétera, etcétera. Claro, como colección de canciones es muy eficaz. Pero la pregunta de este canal no es si Bon Jovi tiene temazos, ¿vale? La pregunta es si este disco concretamente merece la pena en vinilo. Y en este caso mi respuesta sería depende bastante quién lo compre y por qué. Y me explico. Como objeto físico, hombre, esta copia tiene cosas a favor. Es una edición inglesa del 94, está en un estado muy bueno, trae los insert y pertenece a una época en la que el vinilo, como sabéis, ya no era el formato más cómodo ni el más habitual para este tipo de lanzamientos. Y entonces, claro, eso le da cierto atractivo de coleccionista. Además, no es el típico disco que yo esperaría encontrar siempre barato y en perfecto estado. Si eres fan de Bon Jovi, bueno, pues puede ser una pieza bonita para tener en la estantería. Pero claro, como experiencia de escucha, no lo pondría a nivel de un álbum de estudio fuerte. Si alguien me dijera, quiero empezar a escuchar a Bon Jovi en vinilo, ¿me compro Crossroads?
Pues yo probablemente le diría que antes mirase discos como Slippery When Wet, New Jersey o Keep the Faith. Y eso dependiendo, claro, de la etapa que más le guste al oyente. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que ahí tienes discos con una identidad cerrada, con portadas asociadas a un momento concreto de la vida de la banda, canciones pensadas para convivir dentro de un álbum y una escucha que tiene más sentido de principio a fin, como comentábamos antes. En cambio, Crossroads es otra cosa. Podemos decir que es un resumen. Y los resúmenes están muy bien, pero no siempre son lo que mejor justifica al formato vinilo. Por otro lado, visualmente, pues tampoco me parece una edición imprescindible por el tamaño de la portada. A ver, no es que sea fea, pero no es una carpeta que me haga pensar que el LP cambia por completo la experiencia. Tiene ese aire de recopilatorio serio, de aquí está la carrera de la banda hasta ahora, más que de obra pues con un concepto visual fuerte. En sonido, por supuesto, se puede disfrutar. Bon Jovi tiene producciones grandes, estribillos enormes, guitarras reconocibles y canciones para entrar rápido en el oyente. Es una buena copia y el vinilo puede sonar muy agradable. Pero no siento que Crossroads gane muchísimo por estar en vinilo. Y ahí está el punto. Si lo que quieres es poner Always, Living on a Prayer o Wanted, Dead or Alive, cuando te apetezca, pues yo diría, claro, que incluso el formato digital es más práctico. Es más, incluso en CD puede tener más lógica como recopilatorio. El vinilo aquí tiene sentido, pero por otros motivos. Por nostalgia, por colección, por tener una edición noventera, por completar Bon Jovi o porque quieres una pieza representativa de la banda sin meterte a lo mejor en todos los álbumes. Todos esos motivos me parecen válidos, pero son motivos distintos a decir, este disco se vuelve imprescindible en vinilo. Por eso no pagaría una locura, desde luego, por Crossroads si lo que buscas es únicamente escuchar los hits. Y tampoco lo pondría por delante de los discos de estudio más fuertes de la banda. En mi caso, al tener una edición inglesa del 94 en Nermin y con Inserts, sí me parece una copia interesante, pero interesante no significa prioritaria para todo el mundo, eso está claro. Entonces, vamos con la preguntita de Marras. ¿Merece la pena Crossroads en vinilo? Para mí, solo con condiciones. Si eres fan de Bon Jovi, si te interesan los vinilos de los 90, o si lo encuentras a un precio razonable, pues sí puedes tener sentido. Pero para un oyente casual, o para alguien que empieza una colección, desde luego no sería mi primera recomendación. Así que, bueno, Crossroads no es un no rotundo, pero sí un depende bastante claro. Más pieza de colección que compra imprescindible para escuchar en vinilo. Bueno, y cerramos el programa de hoy con el caso más delicado del episodio. Ascent of Purpose de In Flames. Mi copia es una edición alemana de 2008 en Picture Disc, por supuesto de Nuclear Blast. Bueno, y tanto la carpeta como el Picture Disc están en estado Nermin. Y aquí ya os adelanto que no voy a ser tan positivo. No porque el disco no tenga cosas disfrutables, que las tiene, sino porque esta edición junta varios factores que me hacen pensármelo mucho antes de recomendarla. El primero es evidente, como veis, el Picture Disc. Y un Picture Disc, para mí, hay que valorarlo con una mentalidad distinta. Es un objeto llamativo, que queda muy bien en una colección, entra por los ojos, desde luego, y tiene ese punto de edición especial que claro, que a muchos nos puede tentar. Pero si hablamos del sonido, desde luego no suele ser mi primera opción. A ver, no estoy diciendo que todos los Picture Discs suenen mal, ni que este sea imposible de escuchar, no. Lo que digo es que normalmente el atractivo principal de este formato está, bueno, pues más en lo visual que en buscar mejor experiencia sonora. Y en una sección que se llama ¿Merece la pena en vinilo? Pues claro, eso cuenta mucho.
Porque la pregunta no es solo decir, ¿queda bonito? La pregunta es, ¿compensa comprarlo así? Ascent of Purpose pertenece, como muchos sabéis, a una etapa de In Flames bastante alejada de sus discos más clásicos. No estamos hablando de un Jester Race, de un Oracle, Colony o incluso de un Clayman. Aquí la banda está en una fase más moderna, con canciones más directas, más peso en los estribillos y una producción pues más contemporánea, claro. Y esa etapa, bueno, puede gustarte más o menos. A mí no me parece un disco sin interés. A ver, tiene melodías, tiene riffs, tiene temas que entran bien y desde luego tiene momentos que funcionan. Pero dentro de In Flames, desde luego no sería el primer álbum que yo recomendaría para empezar una colección de discos de vinilo, claro. Y menos todavía siendo un picture disc. Bueno, visualmente, eso sí, pues la edición, como veis, tiene su punto. Es de esas copias que sacas de la funda y, claro, llama la atención. Tiene valor como objeto, como rareza y como pieza para un fan para quien es fan de la banda. Y entiendo perfectamente que alguien la quiera bueno, o mejor dicho, por eso. Porque una colección no siempre se construye con criterios fríos. A ver, a veces compras un disco porque representa una etapa, pues porque completa una discografía, porque te gusta mirar la edición bueno, simplemente porque te hace ilusión tener esta pieza concreta, no lo sé. Eso ya depende de cada uno. Pero claro, eso también es coleccionar. Pero si lo analizamos con la cabeza, yo veo varias pegas. La primera, desde luego, el formato. Si mi prioridad fuera escuchar a Sense of Purpose con la mejor calidad posible, desde luego buscaría antes una edición en vinilo negro, bien prensada, o directamente otro formato para escuchar el disco. La segunda, el lugar que ocupa este disco dentro de la discografía de In Flames. Si alguien me pregunta por dónde empezar a escuchar In Flames en vinilo, desde luego no le mandaría a este álbum. Le diría que mirase antes etapas pues, más representativas de la banda, o incluso Clayman, si quieren un punto, digamos, intermedio entre el sonido melódico clásico y algo más accesible. Y luego el tercer punto sería el precio. Las ediciones especiales limitadas o simplemente más vistosas pueden subir de precio por razones que no siempre tienen que ver con el sonido. Y ahí conviene hacerse una pregunta sencilla. ¿Estoy pagando por escuchar mejor el disco o estoy pagando por tener una pieza más curiosa? Ninguna de las dos respuestas está mal, pero hay que saber, claro, cuál es la tuya antes de comprar. En este caso, yo lo veo como una pieza curiosa para un fan de In Flames y no como una recomendación general. Y creo que es importante decirlo, porque en el mundo del vinilo a veces yo creo que nos deslumbra demasiado lo visual. Vemos un picture disc, un color raro, una edición numerada o la típica pegatina de edición limitada y automáticamente parece que eso ya lo hace mejor. Y eso no es siempre así. A veces lo hace más bonito, a veces lo hace más coleccionable, a veces lo hace más caro, pero no necesariamente lo hace más recomendable para escuchar. Bueno, con a Sense of Purpose en Picture Disc, mi sensación va por ahí. Como fan, bueno, pues esta edición puede tener sentido. Como completista, también. Como objeto visual, pues a la vista está, desde luego que sí. Pero como compra pensada para disfrutar en el disco en vinilo, desde luego no sería mi primera opción. Entonces, ¿merece la pena Ascent of Purpose en vinilo? Pues en esta edición concreta, para mí, no. No especialmente. A ver, no lo digo como un no en plan no lo compres jamás, ¿vale? No va por ahí. Es más bien cómpralo solo si tienes claro por qué lo quieres. Si lo quieres, como os comentaba antes, porque eres muy fan de esta etapa de In Flames, pues lo entiendo que lo quieras comprar. Si lo quieres por coleccionismo, pues también. Si lo quieres
porque a ti personalmente te gustan los discos en Picture Disc como objeto de colección, pues perfecto. Pero si buscas una experiencia sonora fuerte, o una compra esencial, o a lo mejor el mejor punto de entrada In Flames en vinilo, yo miraría, por supuesto, antes otros discos de la banda y en otros formatos de vinilo, como por ejemplo, como decía antes, el típico vinilo negro. Así que A Scene of Purpose en Picture Disc para mí no merece la pena como compra general en vinilo. Solo lo recomendaría a fans muy concretos, completistas o gente que valore lo que es más la pieza visual que el sonido. Bueno, vinileros, y hasta aquí el segundo episodio de la serie Merece la pena en vinilo. Hoy, como veis, han salido respuestas bastante más variadas que en el primer vídeo. Hemos empezado con Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, ¿vale? Con esta primera edición española del 74, portada distinta, para mí un sí muy claro. Es un disco que, bueno, que encaja muy bien con el formato, como os decía, y esta copia concreta tiene un plus de época, de rareza visual y de estado de conservación. Después hemos hablado de Ten, de Pearl Jam, en una primera edición española del 92, con Insert, y en estado Nermin. También me parece que merece la pena, sobre todo si eres fan del disco y del rock de los 90, pero ahí el precio, os recuerdo que importa mucho y no pagaría una locura por él. Luego nos hemos ido con Crossroads de Bon Jovi en edición UK del 94, y ahí ya pongo más condiciones. Bueno, como pieza de colección puede estar muy bien, pero como experiencia de álbum no me parece tan prioritaria. Antes recomendaría algunos discos de estudio de la banda. Y bueno, por último hemos cerrado con A Scene of Purpose de In Flames en Picture Disc, edición alemana del 2008. Un objeto llamativo, como habéis visto, sí, pero no una compra que yo recomendaría de forma general si lo que buscas es sonido o una edición esencial de discos de la banda. Así que bueno, hoy, como habéis visto, hemos tenido un poco de todo, un sí bastante claro, un sí con cuidado, un depende y un no, salvo que seas fan o como decía, completista. Y creo que ahí está la gracia, ¿no?, de esta sección. Coleccionar vinilos no consiste solo en comprar discos porque nos gustan. También consiste en saber qué edición tiene sentido, cuando el formato aporta algo y cuando estamos pagando más por la pieza que por la experiencia musical. Bueno, ahora os toca a vosotros. Me gustaría leeros en comentarios. Bueno, ¿compraréis Ten, por ejemplo, bueno, en una primera edición de los 90? ¿O os parece que Crossroads de Bon Jovi tiene sentido en vinilo? ¿O preferís ir directamente a los álbumes de estudio de la banda? Por otro lado, ¿os gustan los Picture Disc? ¿O los veis más como, bueno, pues como piezas de exposición? Y sobre todo, me interesa mucho que me digáis qué discos os gustaría o quisierais que trajera en próximos programas sobre esta sección. Podemos seguir, si queréis, con más heavy clásico, con más hard rock, más grunge, más metal moderno, más discos españoles, si queréis, o incluso hacer un episodio centrado solo en vinilos que no merecen tanto la pena. Bueno, pues como ya me vais contando, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, darle un like muy fuerte, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente Merece la pena en vinilo. Un saludo y mucho riff.